del curso de Excel nivel intermedio. Espero que hayan tenido un bonito día, una bonita semana. Nos encontramos hoy día viernes para continuar con nuestra segunda sesión de clases. Bien, por favor, chicos, antes de comenzar con nuestro tema, explicar el tema de hoy día, por favor, en el grupo de WhatsApp que ustedes manejan, se les ha compartido un archivo Excel. Descárguenlo para desarrollarlo juntamente conmigo, explicando el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien, por favor, en el grupo de WhatsApp lo descargan y vamos a resolverlo en conjunto en el transcurso de la clase. Bien, chicos, hagamos un pequeño repaso de lo que hemos visto en la clase pasada. Como ustedes ya ven, estamos en la segunda sesión de clase de este curso de ofimática. Estamos desarrollando el curso de Excel en esta sesión de clase. En la clase pasada hemos visto la herramienta formato condicional, una herramienta exclusivamente para trabajar con colores, una herramienta que nos permitía realizar diversas configuraciones, ya sea para trabajar con notas, con valores repetidos, para trabajar con escala de colores, barra de datos, etc. Esa herramienta la hemos desarrollado a detalle en la clase pasada. Hemos visto varios ejemplos. También se les ha compartido un archivo, el cual lo hemos desarrollado en conjunto. El día de hoy vamos a ver otro tema diferente al formato condicional. Dejamos de lado el formato condicional y vamos a ver la herramienta validación de datos. El día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en validación de datos. ¿Qué cosa es? ¿Para qué sirve? Te lo voy a estar explicando en el transcurso de nuestra clase. Bien, entonces, antes de comenzar nuestro tema, del día de hoy, desarrollarlo, las recomendaciones para la clase de hoy día. Por favor, cierren cualquier programita que les esté consumiendo internet. Cierren otros programas externos, solamente tengan Excel y la plataforma Zoom, para que no tengan ningún inconveniente y la transmisión pueda ser fluida. También recordarles que cualquier pregunta o duda lo pueden escribir en la cajita de chat y voy a estar resolviendo su pregunta en el transcurso de la clase. Bien, por favor, hagan preguntas relacionadas al tema que vamos a desarrollar. Si es que hay una inquietud, por favor, por recomendación, es mejor que lo digas para que te saques esa duda sobre el tema que vamos a desarrollar. Dicho eso, entonces vamos a comenzar explicando primeramente qué cosa es validación de datos. Bien, vamos a explicar si por A o B nunca has escuchado de esta herramienta o nunca la has utilizado, te voy a explicar desde cero qué hace la herramienta, para qué sirve y cómo lo puedes aplicar en tu trabajo diario. Vamos a comenzar primeramente con la parte teórica, explicando qué cosa es validación de datos. Te lo voy a explicar de manera sencilla para que lo puedas entender, ¿ya? La herramienta validación de datos es aquella herramienta que evita que tú ingreses datos incorrectos. Eso es básicamente todo su resumen. Recuérdate, la herramienta validación de datos, la herramienta que te voy a enseñar hoy día, esa herramientita es para evitar que tú ingreses datos incorrectos en tus celdas. Un pequeño ejemplo aquí en la diapositiva para que puedas entender. Bien, por favor, préstame atención a la diapositiva. Aquí tenemos una celda, fíjate, cualquier celda, puede ser una, puede ser varias celdas. Ahora, nosotros le vamos a aplicar validación de datos a esa celda para que solamente pueda ingresar números del 1 al 10. O sea,
Yo he configurado esa celda para que solamente pueda recibir números de 1 al 10. Esos números de 1 al 10 los puedes escribir en esa celda. Pero ¿qué pasaría si escribes 11, como está mostrando en la diapositiva? Si tú escribes un número incorrecto, como en este caso 11, la herramienta validación de datos se va a activar y te va a salir un mensaje de error indicando que el valor que tú estás intentando ingresar es incorrecto. En otras palabras, o en resumen, te va a rechazar ese valor incorrecto. Va a proteger o va a evitar que tú ingreses datos incorrectos. Esa es la principal función de la validación de datos. La validación de datos puede hacer algunas cosas más, pero en conclusión o en resumen, evita o protege que ingreses datos incorrectos. No te olvides eso si tú quieres trabajar con validación de datos. Bien, vamos a ver en el entorno de Excel dónde ubicamos esta herramienta. Si por A o B nunca la has trabajado, vamos a ubicarlo, ya primeramente dónde se encuentra. Por favor, aquellos que han llegado tarde, en el grupo de WhatsApp se les ha compartido un archivo Excel. Descárguenlo. Descarguen ese archivo Excel para poder trabajar, ¿ya? Los que ya lo han descargado, por favor, ábranlo. El archivo se llama ejemplo 1, validación de datos. Bien, ahí estoy mostrando cómo se llama el archivo. Ábranlo. Está en el grupo de WhatsApp que ustedes, los participantes, manejan. Bien, lo voy a abrir. Bien, les espero unos segunditos. Por favor, abran el archivo y no se olviden de habilitar la edición. Les espero unos segunditos. Abran el archivo, descárguenlo del WhatsApp o del grupo que ustedes manejan para desarrollarlo en conjunto. Aquí hay varios ejemplos planteados para no dilatar tiempo en diseñar nuestras tablas o nuestros ejemplos. Bien, te espero un minutito hasta que tengas listo el archivo Excel. Bien, chicos, espero que tengan listo el archivo Excel y vamos a ver primeramente dónde se encuentra la herramienta, porque todavía no vamos a resolver ejemplos. Primero hay que ubicar la herramienta, ¿ya? Vamos a encontrar la herramienta validación de datos. Por favor, observa mi pantalla, ubícate en el menú datos y quiero que busques el icono o el símbolo que estoy seleccionando o que estoy marcando ahora en mi pantalla.
La herramienta validación de datos no tiene un nombre. Por favor, busca ese icono. Cuando vas a pasar por encima de ese icono, recién te va a salir el nombre de validación de datos. Bien, ubícalo, te doy unos segunditos, ubícalo. No le des clic, solamente ubícalo para que lo encuentres rápidamente cuando vamos a resolver los ejemplos. Ubícalo, pero no le des clic. Bien. Ahí hemos encontrado la herramienta validación de datos. Te voy a enseñar cómo se trabaja con esa herramienta con los ejemplos ya planteados. Bien, nos encontramos en la hoja número 1. Hay 6 hojas y en cada hojita hay ejemplos de diversos tipos. Vamos a resolverlos en orden y vamos a analizar también la herramienta validación de datos poco a poco. Bien, por favor, ubícate en el primer ejemplo de la primera hoja. Vamos a resolver ese ejemplo, vamos a realizarlo con calma para que tú puedas entender cómo trabaja validación de datos. Bien, vamos a trabajar con una sola celda vacía. Ya, posteriormente vamos a trabajar con varias celdas. Por favor, selecciona esa celda en blanco. Selecciona esa celda en blanco. Y vamos a leer lo que nos pide el ejemplo. Bien, selecciona esa celda en blanco y vamos a leer y analizar qué cosa nos está pidiendo aquí este ejemplo. Nos menciona en la columna número, bueno, en esta celda en blanco, aplicar validación, ya, validación de datos. Vamos a aplicarlo para que solo admita números enteros menores a 100. En otras palabras, cuando yo escriba un número en esta celda, por ejemplo, si yo escribo el número 300, este número no es menor a 100. Por lo tanto, como no es menor a 100, lo debe rechazar. Solamente debe admitir números menores a 100. Bien, vamos a resolverlo. Selecciona la celda, no te olvides. Debemos primeramente seleccionar la celda con la cual vamos a trabajar. Selecciona tu celda. Y ahora sí, quiero que le des clic en la herramienta validación de datos. Ahí lo estoy marcando. Dale clic, ahora sí, en la herramienta validación de datos. Bien, le voy a dar clic en validación de datos y me va a salir una ventanita. Le hemos dado clic en validación de datos y nos ha salido una ventanita. Bien, la validación de datos se va a crear en esta ventanita, pero tienes que realizarlo con mucho cuidado. Bien, por favor, sigue los mismos procedimientos. Esto es sencillo, poco a poco te vas a empezar a acostumbrar. Aquí abajo, donde dice permitir, dale clic. Dale clic donde dice permitir. Y te van a aparecer distintas opciones.
Y aquí te explico lo siguiente. Tú vas a aplicar una validación de datos de acuerdo a los valores con los cuales vas a trabajar. Por ejemplo, aquí puedes escoger números enteros. Si tú vas a trabajar con números enteros, puedes escoger decimales. Si vas a trabajar con números decimales, puedes escoger lista. Si vas a trabajar con una lista de palabras, puedes escoger fecha. Si vas a trabajar con fechas, puedes escoger horas. Si vas a trabajar con horas, y puedes escoger longitud del texto si vas a trabajar con cantidad de caracteres. Fíjate, hay varias opciones, ¿no? Te voy a enseñar cada una de ellas, cómo se aplica y cómo se configura. En este caso, vamos a escoger uno de ellos, pero analizamos. ¿Cuál de ellos podríamos utilizar? Fíjate la pregunta. Aplicar validación para que solo admita números enteros. Números enteros menores a 100. En este caso ha sido muy específico y nos ha dicho, quiero que trabajes con números enteros. Le damos clic y seleccionamos número entero. Por favor, escoge la opción de número entero. Bien, si por ahora te has olvidado, ¿qué cosa es un número entero? Un número entero puede ser 13, puede ser 14, puede ser 100, puede ser 200. Esto de aquí, esos números, son números enteros. Un número entero no va a ser 10.5, por ejemplo. Eso no es un número entero. En este caso, al seleccionar número entero, le estás indicando que yo no voy a trabajar con decimales, solamente con números enteros. Bien, por si por ahora te has olvidado, ahí te lo menciono. Nos dice, vas a aplicar validación para que solo admita números enteros. Y aquí otro detalle. Al seleccionar número entero, le estás indicando que en esta celda no van a ingresar letras. Si tú escribes la letra A, cualquier nombre lo va a rechazar, porque estás especificando que solamente van a ingresar números y números enteros, ni decimales, ni letras, ni fechas, ni horas, solamente números enteros. Ahora, ¿qué sigue? Aquí abajo, donde dice datos, vamos a configurar. Dale clic donde dice entre. Y te va a salir una relación de condiciones. Según nuestra pregunta, ¿cuál de esas condiciones debemos utilizar? Fíjate, la pregunta nos dice, números enteros menores a ¿quién? Menores a 100. Nuestra condición aquí va a ser menor que. Seleccionamos la condición menor que. Y abajo donde dice máximo, escribimos el número. Menor que 100. Por favor, realice esa configuración. Te doy unos segunditos, revísalo. Si está igual, acéptalo. ¿Ya? Si está igual la configuración, simplemente acepta. Bien, hemos creado una validación que está especificando
que vamos a trabajar solamente con números enteros. Y le estamos diciendo números enteros, pero que sean menores a 100. Eso hemos especificado. Acepta. Aceptamos nuestra validación de datos y se le va a aplicar a la celda que has seleccionado. En este caso, a la celda que estaba vacía. Y aquí te estarás preguntando, profesor, no ha pasado nada. Bien, la validación de datos no se va a activar porque no hemos escrito nada. Para que la validación de datos empiece a trabajar, hay que escribir. Por favor, en esa celda en blanco, quiero que escribas el número 500. Escribe el número 500 y presiona Enter. Bien, escribe el número 500 y presiona Enter. Fíjate, yo lo voy a hacer, voy a presionar Enter y me va a salir un error. ¿Por qué sale este error? Recuérdate lo que te he explicado al principio de la clase. Excel te va a mostrar un error que indica que has ingresado un número o un dato incorrecto. En este caso he ingresado 500. Mi validación de datos ha sido configurada para ingresar números enteros menores a 100. 500, ¿es menor a 100? Claro que no. Como no cumple la condición, Excel te avisa con un mensaje de error, indicándote que ese valor es un valor incorrecto a la validación que has aplicado. Si tú le das clic en reintentar, te lo va a seguir rechazando. ¿Por qué? Porque no cumple con la validación de datos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que cancelar para que el número se borre. Cancelamos. Vamos a probar con otro número. Vamos a escribir 30 y presiona Enter. Escribe el número 30 y ahora sí lo admite. No te sale el error. ¿Por qué? Porque 30 es menor a 100. Y como se cumple la condición, la validación de datos básicamente le dice pasa. Este sí pasa, el resto no. Bien, fíjate. Voy a borrar el número 30 y voy a escribir el nombre de Juan. Voy a escribir un nombre. Presiono Enter y lo rechaza porque Juan no es un número. Y como no es un número, ya lo va a rechazar. Porque esa celda está configurada solamente para recibir números menores a 100. Fíjate, voy a borrar y voy a escribir un decimal. 14.9. Un decimal. Lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque le hemos configurado estrictamente solamente números enteros. Y el número que acabamos de escribir es un decimal. Cancelamos. Vamos a probar con otro número. Vamos a probar con 99. Lo acepta, porque 99 es menor a 100. ¿Y qué pasa si yo escribo el número 100? ¿Lo aceptará? A ver, vamos a probarlo. Si escribimos el número 100, ¿lo aceptará o no? Vamos a aceptar. Y nos va a salir error. ¿Por qué? Porque el número 100
no es menor a 100. Hemos indicado que solamente números menores a 100. 100 no es menor que 100. Por lo tanto, lo sigue rechazando. Bien, ahora has visto un ejemplo muy básico de validación de datos. Bien, solamente hemos trabajado con números. Se puede hacer con fechas, con horas, etcétera. Esto de aquí es solamente un ejemplo para que puedas entender qué hace validación de datos. Bien, el primer ejemplo ya lo hemos resuelto. Vamos a hacer un caso práctico, ¿ya chicos? Con el siguiente ejemplo. Por favor, ubíquense en el ejemplo número 2. Bien, por favor, ubíquense en el ejemplo número 2. Bien, acá tenemos un caso práctico. Algo que podemos implementar en nuestro trabajo, por ejemplo. Acá tenemos una pequeña tablita, la cual tiene nombres y apellidos y tiene una columna en donde vamos a rellenar la edad de cada persona. Supongamos que estamos registrando clientes, trabajadores o socios de una empresa, etcétera, o alumnos. Y vamos a registrar las edades. Ahora, nosotros vamos a realizar una validación de datos. Fíjate lo que nos pide arriba. Vamos a realizar una validación de datos para que solamente admita edades entre 18 y 30. Vamos a restringir todas estas celdas para que solamente podamos escribir desde el número 18 hasta el número 30. Si yo escribo, por ejemplo, 17 años, lo rechaza. Si yo escribo 31, lo va a rechazar, porque solamente va a admitir entre 18 y 30. ¿Ven? Vamos a aplicarlo. Préstame mucha atención. Esta vez no vamos a trabajar con una sola celda, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Esta vez vamos a aplicarlo a básicamente toda una columna. Por favor, para realizar este ejemplo, primero debes seleccionar todas las celdas donde se va a ingresar una edad. Selecciona, por favor, todas las celdas donde se va a ingresar una edad. Bien, ese es el primer paso. Ahora que sigue, dale clic en la herramienta validación de datos. Ahí lo estoy marcando. Dale clic en la herramienta validación de datos. Bien, nos va a salir la ventanita. Ahora le vamos a dar clic donde dice permitir. Y analizamos. ¿Cuál de estas opciones voy a escoger? Aquí vamos a trabajar con edades. Una edad básicamente es un número entero.
nuestra edad es básicamente un número entero. Entonces escogemos esa opción. Número entero. Luego, abajo, vamos a configurar la condición. Le damos clic y tenemos varias opciones. Pero, ¿qué cosa es lo que nos pide la pregunta? Que admita edades entre 18 y 30. Desde los 18 años hasta los 30 años. Un rango de edades. Si tú vas a trabajar con rango de edades, lo dejas en la opción de entre. Y abajo escribes 18, que es el inicio, y abajo 30, que es el final. En otras palabras, le estás indicando, solamente vas a admitir números enteros entre 18 y 30. Por favor, copia la configuración. Si ya lo tienes igual, simplemente acepta. Bien, acepta, acepta y vamos a probar si lo que hemos configurado se cumple o no. Aceptamos. Y vamos a escribir la primera edad, la edad de Juan. Bien, Juan tiene 29 años. Escribo 29. Pero por accidente presiono un número de más. 291. Presiono Enter y Excel me va a avisar que he cometido un error o que he escrito una edad incorrecta. Cancelo y lo vuelvo a escribir. La edad de 29 años está entre 18 y 30. Por lo tanto, lo va a aceptar. Vamos a poner la edad de Ignacio. Escribimos 31. Presionamos Enter y lo rechaza. ¿Por qué? Porque no está en el rango de edades. Cancelamos y vamos a poner 21. Ahí sí lo acepta. Abajo, vamos a escribir 25. Presiono Enter, lo acepta porque está en el rango de edades. ¿Qué pasa si yo escribo una letra? ¿Qué pasa si yo escribo la letra A? Enter, lo rechaza. ¿Por qué? Porque solamente aquí se puede ingresar edades entre 18 y 30. Entonces lo corregimos y ponemos 30 años. Lo acepta porque está en el rango de edades. Y por último, voy a escribir 19. Presiono Enter, lo acepta. Como has visto, la validación de datos está trabajando. Te está evitando que tú ingreses datos incorrectos. Bien, pruébalo por favor. Si quieres, dale otras edades.
Bien, guárdalo hasta este punto, por favor, guárdalo. Bien, chicos, como ustedes han visto hasta ahora, solamente hemos aprendido la validación de número entero. Básicamente, solamente hemos visto un 10% de la herramienta validación de datos. Hay otras configuraciones que puede ser mucho mejor para ti. Bien, vamos a ver las demás validaciones y cómo trabajan cada uno. Por favor, ubícate en la hoja número 2. Ubícate en la hoja número 2. Bien, acá tenemos un solo ejemplo suficiente para entender esta validación. Por favor, ubícate en la hoja número 2 para explicar y desarrollar el ejemplo. Bien, te pongo en contexto. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una pequeña tablita con una relación de alumnos. Tenemos 5 alumnos, pero si tú deseas, agregas más. Tenemos una columna para rellenar sus notas del primer trimestre, como también para rellenar las notas del segundo y tercer trimestre. Vamos a rellenar sus notas. Ahora, vamos a leer lo que nos pide el ejemplo. En las columnas primer, segundo y tercer trimestre, en estas columnas vacías, en otras palabras, aplicar validación decimal. Vamos a aplicar una validación decimal para que admita notas de 0 a 20. En otras palabras, cuando nosotros escribamos una nota aquí, solamente puede ser en el rango de 0 a 20. Si yo ingreso, por ejemplo, 200, lo va a rechazar. Si yo ingreso una letra, lo va a rechazar. Pero aquí, observa, nos está pidiendo validación decimal. La validación decimal es para trabajar con números decimales como 10.5, pero también puede trabajar con números enteros como 20, 13, etcétera. Esta validación puede trabajar tanto con números enteros como decimales. Vamos a aplicarlo para que tú mejor lo puedas observar. Por favor, selecciona todas las celdas vacías, en este caso, las celdas donde vamos a rellenar las notas. Selecciónalas. Puedes trabajar con varias celdas. No es necesario que sea una sola columna. Puedes trabajar con varias celdas, como lo vamos a hacer aquí. Dale clic en datos y seleccionamos validación de datos. Bien, damos clic en validación de datos. Y esta vez nos está pidiendo la configuración de decimal. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar tanto con números enteros como decimales. Por favor, selecciona la opción que dice decimal. Ahora, ¿qué cosa nos pide? Nos dice notas entre 0 a
20. Nos está pidiendo un rango de notas. Y como te he dicho en el anterior ejemplo, si vas a trabajar con rango, escoges entre. Entre, escribimos el 0 y el máximo vendría a ser 20. O si tú estás trabajando con una calificación de 0 a 100, también puedes hacerlo. Es el mismo procedimiento. Lo único que cambiarías es el 20. En este caso yo estoy trabajando de 0 a 20. Lo dejo de esa manera. Bien, por favor, revisa la configuración y posteriormente acepta. Bien, vamos a aceptar. Aceptamos. Y recuérdate, no pasa nada. Tenemos que escribir las notas para que la validación de datos empiece a trabajar. Vamos a rellenar las notas de César, por ejemplo. Vamos a poner en el primer trimestre 21, a ver si funciona la validación. Si por accidente yo escribo 21, lo debe rechazar. Presiono Enter y justamente lo rechaza. Vamos a ponerle 19. Lo acepta. En el segundo trimestre vamos a ponerle 0. No rindió su examen, se desaprobó, etc. Lo acepta, porque le hemos dicho notas de 0 a 20. ¿Qué pasa si por accidente escribo una letra? Lo rechaza, porque le hemos indicado estrictamente números. O en este caso serían notas. Entonces le ponemos 13. Por favor, rellena las notas a tu criterio, pruébalo. Si por accidente escribes una nota incorrecta, te va a rechazar. Fíjate, yo le pongo, por ejemplo, 99. Y lo rechaza. ¿Por qué? Porque es un dato incorrecto. Vamos a rellenarlo. Vamos a ponerle 20, 11 y 9. Bien, por favor, rellena las notas a tu criterio. Bien, trata de fallar para que puedas ver que en todos lo rechazan. Si por accidente tú escribes, por ejemplo, 160, lo rechaza. ¿Por qué? Porque está validado para solamente trabajar con 0 a 20. Bien, pruébalo, por favor. Bien, guárdalo hasta este punto. Eso viene a ser la validación decimal. Ah, no lo hemos probado. Si por accidente tú escribes, o mejor dicho, la nota de tu alumno es 10.5, lo va a aceptar. En este caso lo está redondeando, pero como has visto, el 10.5 lo acepta, no lo rechaza. Es un número decimal que lo acepta. Si tú pones de repente 13.4, presionas Enter, lo acepta. En este caso lo está redondeando, pero lo acepta.
Bien, si tú quieres trabajar con notas, con números decimales, monedas, la configuración de decimal es la que vas a utilizar. Bien, guárdalo hasta este punto. Y nos vamos a la tercera hoja. Por favor, ubícate en la tercera hoja. Y aquí sí vamos a ver validaciones muy interesantes, muy utilizadas en cualquier tipo de trabajo. Por favor, ubícate en la hoja número 3. Bien, ya hemos visto cómo se aplica validación de número entero y validación decimal. Ahora vamos a trabajar con validación de lista. ¿Qué cosa es lo que hace la validación de lista? La validación de lista ya no es para trabajar con números. Es para trabajar con textos, palabras, nombres. Vamos a ver dos ejemplos. Aquí fíjate, tengo dos ejemplos estructurados. Y te voy a enseñar cómo se utiliza la validación de lista. Por favor, vamos a desarrollar el primer ejemplo. Ubícate aquí. Vamos a analizar. Aquí tenemos una relación de alumnos con su respectivo número de DNI. Y tenemos una columna donde vamos a escribir el taller al cual se han matriculado. Por eso está vacío, porque vamos a rellenarlo. Pero para evitar errores, para evitar cometer un error, vamos a aplicarle una validación de datos como nos pide a continuación. Nos dice, en la columna taller, en esta columna de aquí, aplicar validación donde muestre una lista con los talleres de Word, Excel y PowerPoint. Vamos a ver cómo se aplica y cuál va a ser nuestro resultado final. Por favor, selecciona esas celdas, las celdas vacías donde vamos a rellenar el taller. Selecciónalo. Y ya sabes, le damos clic en validación de datos. Dale clic, por favor, en la herramienta validación de datos. Le damos clic y nos sale la ventanita. Esta vez nos está pidiendo que nos muestre una lista con los talleres de Word, Excel y PowerPoint. Aquí donde dice permitir, vamos a seleccionar de tipo lista. Bien, escoge por favor lista. Cuando tú escoges la opción de lista, ahí donde dice datos, se desactiva. Aquí no vamos a trabajar como los ejemplos anteriores. Esto es diferente. Entonces, directamente nos vamos donde dice origen. Ahora,
Aquí donde dice origen, vamos a escribir los talleres que se van a mostrar en lista. ¿Cuáles son esos talleres? Word, Excel y PowerPoint. Por favor, escríbelo como yo lo voy a realizar. Primero vamos a escribir Word, punto y coma, vamos a escribir Excel, punto y coma, y vamos a escribir PowerPoint. Por favor, realízalo de esta manera. Solamente realízalo, posteriormente vas a ver el resultado. Todo junto, ¿ya? Todo junto. Antes y después del punto y coma, todo junto. Después te explico por qué escribo el punto y coma. Bien, escríbelo de esa manera, ahí lo estoy mostrando. Bien, cópienlo, tienen unos segunditos todavía, chicos, cópienlo. Si desean, lo escriben todo mayúsculas. Yo lo he escrito en minúsculas. Bien, vamos a ver qué cosa sucede. Aceptamos. Bien, vamos a aceptar. Ahora, la validación de lista sí se va a notar a simple vista. Selecciona la primera celda y al costadito te va a salir una flecha. Ahí estoy marcándolo, fíjate. Selecciona cualquiera de las celdas y te va a salir una flechita al costado. Dale clic y te va a salir una lista con los talleres que tú has escrito. Word, Excel y PowerPoint. Ahora, cuando tú has creado esta validación de datos, simplemente escoge cualquiera y ya no vas a tener que escribir. Por ejemplo, el alumno César se ha matriculado a Excel. Seleccionamos Excel y se escribe dentro de nuestra celda. El alumno Leandro se ha matriculado a PowerPoint. Seleccionamos y se escribe, se completa. El alumno Bill también le damos clic y escogemos Excel. Y de esa manera puedes autocompletar de manera rápida. La validación de lista hace eso. Crea una lista para que simplemente escojas los elementos que previamente has configurado. Bien, por favor, rellénalo utilizando la lista que hemos aplicado. Bien, rellénalo, por favor.
Ahora, chicos, esta validación también realiza lo siguiente. Si por A o B nosotros borramos el contenido de una celda y escribimos, por ejemplo, AutoCAD. Ese curso no está en la validación de datos que hemos creado. Como no está en la validación de datos, lo va a rechazar. En otras palabras, esa validación de lista te va a obligar a que utilices los elementos de la lista. Y si tú escribes otra cosa, lo va a rechazar. Bien, ese es el papel que cumple la validación de lista. Bien, y si deseas puedes cambiar los elementos. Fíjate, basta con volver a la lista y escoger otro elemento. Bien, vamos a ver otro ejemplito de esta validación de lista para que quede claro, ¿ya chicos? Vamos a ver otro ejemplito. Por favor, ubícate en el siguiente ejemplo y vamos a ver otro caso. Acá tengo una tablita con una relación de trabajadores con su respectivo DNI y tenemos una columna donde vamos a rellenar el cargo que ocupa cada persona. Vamos a leer la pregunta y nos dice lo siguiente. En la columna cargo, aplicar validación, donde muestre una lista como la que acabamos de hacer en el ejemplo anterior, vamos a mostrar una lista con los elementos de la tabla auxiliar. Acá tenemos nuestra tablita auxiliar. En otras palabras, la lista que vamos a crear va a contener los elementos de la tabla auxiliar. Vamos a realizarlo, chicos, vamos a realizarlo. Por favor, selecciona las celdas vacías, las celdas en blanco. Selecciona las celdas vacías. Y le vamos a dar clic a nuestra herramienta validación de datos. Bien, nos está pidiendo una lista. Seleccionamos lista. Pero esta vez no vamos a escribir. Cuando nosotros tenemos una tabla auxiliar, como en este caso, podemos seleccionar los elementos de la tabla auxiliar para que se muestren en la lista. Fíjate cómo lo hacemos. Nos ubicamos en origen. Nos ubicamos aquí en origen. Ubícate en origen. Y lo que vas a hacer es seleccionar estas tres celdas. Los tres elementos de la tabla auxiliar. Bien, fíjate cómo lo voy a hacer. Me ubico en origen y no voy a escribir nada. Me voy a ubicar en la tabla auxiliar y selecciono
los cargos de peón, operario y supervisor. Esta vez no escribo nada, sino selecciono los elementos de mi tabla auxiliar. Bien, fíjate cómo está. Realízalo. Selecciona esos elementos. ¿Sí? Selecciona esos elementos y simplemente aceptas, ¿ya? Acéptalo. Bien, fíjense, voy a aceptar. Y se va a crear la lista para cada celda. Dale clic a la lista y como vas a observar en la lista se nos va a mostrar los elementos de nuestra tabla auxiliar. Simplemente escogemos algunos elementos y empezamos a rellenar. Bien, por favor, rellénalo a tu criterio. Escoge cualquier cargo. Bien. Ahora, chicos, si ustedes trabajan con una tablita auxiliar en la validación de datos, si tú cambias algo de la tabla auxiliar, también se va a aplicar automáticamente a la validación de datos. Préstame mucha atención. Por ejemplo, ya no se va a llamar el cargo de supervisor. Fíjate, observa, luego lo haces. Voy a borrar el cargo de supervisor y ahora se va a llamar encargado o jefe de área, como quieras ponerlo. ¿Ya? Bien, hemos modificado algo de la tablita auxiliar. Y si nosotros vamos a la lista, ya se actualiza. Fíjate, selecciono encargado y ahora trabaja con los elementos de peón, operario y encargado. Bien, pruébalo. Si deseas, cambia algún elemento de la tabla auxiliar y vas a ver que tu validación de datos se va a actualizar. Bien, chicos. Esto de aquí que hemos visto en dos ejemplitos es la validación de tipo lista. Puedes hacer otras cosas más. Aquí te he mostrado unos ejemplos y puedes trabajarlo con tu tablita auxiliar o sin la tabla auxiliar.
Si no tienes una tablita auxiliar, como hemos hecho en el primer ejemplo, en donde dice origen, escribes los elementos. Si tienes la tablita auxiliar, como el ejemplo número 2, utilizas la tabla auxiliar. Puedes hacerlo de esas dos maneras. Escoge el que más te guste. Bien, guárdalo hasta este punto, guárdalo. Y nos vamos a ir a la hoja número 4. Bien, por favor, ubícate en la hoja número 4. Chicos, los ejercicios están en el grupo de WhatsApp que ustedes manejan. Ahí se les ha compartido. Si han llegado tarde, por favor, si han llegado tarde, chicos, pueden descargar los archivos del grupo de WhatsApp, ¿ya? Ana María, sí, terminamos este punto y vamos a hacer un receso de 5 minutos para que no nos gane el tiempo. Por favor, chicos, si han llegado tarde, este archivo que estoy resolviendo está en el grupo de WhatsApp de los participantes del nivel intermedio. Descárguenlo para que puedan resolverlo juntamente conmigo. Bien, chicos, terminamos este puntito y hacemos un receso de 5 minutos, ¿ya? La siguiente validación que vamos a ver es la validación para trabajar con fechas. Ya el mismo nombre te está indicando que vamos a trabajar con fechas. Ahora, el trabajo con fechas es un poquito complicado y también hay que saberlo interpretar. Acá tengo un ejemplo para que más o menos veas cómo se aplica validación de fechas. En este caso, no vamos a trabajar con números, no vamos a trabajar con nombres ni palabras, sino que nos vamos a enfocar solamente en fechas. Bien, te explico el ejemplo y te muestro cómo aplicar una validación de fecha. Tenemos aquí una tablita en la cual tenemos una relación de postulantes, su respectivo DNI, y aquí tenemos una columna donde vamos a rellenar la fecha de inscripción. Ahora vamos a leer lo que nos dice o qué tipo de validación vamos a aplicar. Nos dice, en la columna fecha de inscripción, la columna que está vacía, aplicar validación donde solamente admita fechas del mes de febrero y marzo de este año, ¿ya? De este año. Fechas del mes de febrero y el mes de marzo. En otras palabras, en estas celdas de aquí, solamente puedo escribir fechas de febrero y marzo. Si yo escribo una fecha de abril o de enero, lo va a rechazar. Bien, vamos a seleccionar las celdas. Seleccionamos las celdas. Y seleccionamos validación de datos, no te olvides.
En validación de datos. Esta vez, como ya el mismo nombre te ha dicho, vamos a trabajar con fechas. Entonces seleccionamos validación de tipo fecha. Bien, ahora aquí es el problema, interpretar lo que te está pidiendo. Nos está diciendo fechas del mes de febrero y marzo. No nos está especificando un día. Sería muy fácil si te diría del 15 de febrero en adelante. No, acá te está diciendo todas las fechas de febrero y todas las fechas de marzo. Te está diciendo un rango de meses, mes de febrero y mes de marzo. En otras palabras, un rango de fechas. Cuando te pide algo así, febrero a marzo, o puede ser de enero a diciembre, si te pide un rango así, entonces trabajamos con la condición entre febrero y marzo, en otras palabras. Si tú estarías trabajando de enero a diciembre, sería entre enero y diciembre. Pero en este caso solamente febrero y marzo. Ahora, primeramente te pide la fecha inicial. ¿La fecha inicial de quién? ¿Cuál es el primer mes? Febrero. La fecha inicial de febrero. Aquí donde dice fecha inicial, escribimos 1 de febrero de 2021. Le estamos indicando, vas a permitir fechas desde el primer día de febrero. ¿Y cuál va a ser la fecha final? La fecha final va a ser el último día de marzo. ¿Por qué hago esto? Cópialo, por favor, y ahora mismo te explico por qué realizo esto. Y le doy zoom. Vamos a permitir fechas entre el 1 de febrero al 31 de marzo. Bien, cópialo por favor. Con cuidado con las fechas, tienes que escribirlo tal cual como lo estoy realizando. Bien, te voy a explicar antes de aceptar. La fecha inicial básicamente es el primer día del rango de los 2 meses.
En este caso, el primer mes o el mes inicial vendría a ser febrero. Entonces, el primer día de febrero. Y la fecha final vendría a ser el último día del último mes, que en este caso es marzo, 31 de marzo. De esa manera, al hacer esto, el primer día de febrero y el último día de marzo, le estarías indicando todos los días de febrero y marzo. Si tú quisieras trabajar de enero a diciembre, le estarías indicando el primer día de enero hasta el último día de diciembre. Si tú quieres trabajar, por ejemplo, de junio y julio, el primer día de junio y el último día de julio. Tú puedes indicarle de esta manera para trabajar con un periodo de fechas, el primer día del primer mes y el último día del último mes, como lo hicimos con este ejemplito de aquí. Vamos a probarlo ya, chicos, para que puedan ver que esto trabaja correctamente. Por favor, acepta. Acepta. Vamos a aceptar. Y probamos. Vamos a escribir, por ejemplo, el 1 de abril de 2021. Bien, vamos a escribir esa fecha. El 1 de abril de 2021. Presionamos Enter y lo rechaza. ¿Por qué? Porque hemos escrito una fecha de abril y solamente le hemos indicado de febrero a marzo. Entonces cancelamos y vamos a ingresar una fecha, por ejemplo, el 14 de marzo de 2021. Ahí sí lo acepta, porque le hemos establecido ese periodo de meses. Vamos a escribir otra fecha, por ejemplo, el 1 de febrero. El 1 de febrero de 2021. Presionamos Enter y sí lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque le hemos indicado de febrero a marzo. Vamos a probar con otra fecha. El 3 de marzo, pero del 2020. Estamos trabajando con otro año. ¿Lo aceptará? Vamos a comprobar. Presionamos Enter y justamente lo rechaza. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con otro año. Tú le has indicado solamente de febrero a marzo, pero del 2020. Ana María, sí, en Excel las fechas generalmente se escriben en este formato. En la validación de datos también tiene que ser con las barritas diagonales. Eso es básicamente un formato estándar que se maneja en todos los países y en Excel ese formato es el principal. ¿Ya? Si tú vas a trabajar con fechas, para todos chicos, si van a trabajar con fechas, el formato siempre va a ser con las barritas diagonales para todas las herramientas. ¿Ya? Tú puedes escribirlo con guiones, pero si tú quieres trabajar con validación de datos y otras herramientas, realízalo con las barritas. Ahí le estás especificando a Excel
que estoy trabajando con fechas. No se olviden, el formato general para fechas es con las barritas diagonales. Bien, vamos a rellenarlo. Por favor, rellénenlo todos a su criterio. Pongan cualquier fecha. Y si por A o B fallan o escriben una letra o un número, lo va a rechazar. Bien, por favor, rellénenlo. Uh, presionen Enter para que se guarde la fecha. Ahora, chicos, un detalle, y disculpen esto que no lo mencioné al principio. En algunas computadoras, no en todas, solamente en algunas computadoras, las fechas se trabajan de esta manera. Por ejemplo, mi computadora está instalado con la configuración Español Perú y las fechas se escriben primero el día, después el mes y después el año. ¿No es así? En algunas computadoras que tienen la configuración Español España de Europa, se escribe primero el mes, luego el día y luego el año. Si no te sale con el formato en el cual escribimos primero el día, pruébalo escribiendo primero el mes. ¿Ya? Eso ya es un problema de la computadora, porque cuando has comprado la computadora, el técnico encargado te lo ha instalado con la configuración Español de Europa. ¿Ya? Generalmente deberíamos trabajar todos con la configuración Español Perú para no tener esos problemas en cualquier programa. Por favor, pruébalo. Si no te sale escribiendo primero el día, pruébalo escribiendo primero el mes. Ya, ese problema puede pasar a algunos. Escriban la fecha completa, chicos, incluyendo el año también, no se olviden. El Windows 10 no tiene nada que ver, Carmen, es un problema de configuración de idioma. A veces, cuando nos venden computadoras en tiendas de electrodomésticos, no configuran a las necesidades o a la configuración del país que nos encontramos, sino que básicamente configuran con el español de Europa. Y algunos programas como Excel dificultan si tienen esa configuración. Si ustedes quieren solucionar eso, les recomendaría que se contacten con un técnico de su localidad y ustedes díganle, por favor, configura mi computadora para que trabaje con la región de Español Perú. Porque si ustedes van a trabajar con otras regiones, programas como Excel se van a dificultar posteriormente. No solamente para esta herramienta, también para fórmulas, para otras herramientas más avanzadas. Bien, por favor, ese detalle tenganlo presente, ¿ya, chicos? No se olviden, yo estoy trabajando con la configuración Español Perú. Bien, chicos, vamos a hacer un receso de 5 minutitos para asimilar todo esto. Por favor, 5 minutitos, pueden plantear sus preguntas o si no, pueden aprovechar este tiempo para relajarse un poco de lo que hemos estado avanzando o si no, para practicar.
Chicos, si por obvio a alguien no le ha salido, ahí estoy dejando la validación en pantalla. Por favor, fíjense las fechas. Bien, no se olviden, se seleccionan las celdas, validación de datos y configuras de la siguiente manera, como está en el panel. Bien, chicos, vamos a continuar ya para finalizar nuestro tema de validación de datos. Bien, chicos, guarden hasta este punto y nos vamos a la hoja número 5. Bien, esta vez vamos a trabajar con horas.
Primero que nada, un detalle. Si tú quieres trabajar con horas en el entorno de Excel, lo vas a escribir primero las horas, 2 puntos, los minutos, 2 puntos, los segundos. Bien, de esa manera se va a escribir una hora en el entorno de Excel. Acá tenemos una tablita con una relación de pedidos y al lado derecho vamos a escribir la hora en la cual se han realizado esos pedidos. Vamos a leer qué tipo de validación nos está pidiendo para aplicar. Nos menciona en la columna hora del pedido, aplicar validación de datos donde solo se puedan ingresar horas desde las 10 a.m. hasta las 5 p.m. O sea, solamente puedo escribir horas desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero aquí hay un detalle. ¿Ven? Por favor, présteme atención. Todavía no estamos haciendo la validación. Nos está indicando desde las 10 de la mañana hasta las 5 p.m., ¿no? Esto es fácil de entender, AM y PM, ¿no? Pero cuando tú vas a trabajar en Excel, no vas a utilizar AM y tampoco vas a utilizar PM. Vas a trabajar con el equivalente en formato 24 horas. Esto es fácil. Las 10 de la mañana en el formato 24 horas solamente es las 10 en punto. Esto no lo escriban, es solamente para explicar. En cambio, las 5 p.m., o sea, las 5 de la tarde, en el equivalente de 24 horas, vendría a ser las 17 horas. Si tú vas a trabajar en Excel, tienes que acostumbrarte a trabajar con el formato de 24 horas. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo de aplicar que el formato AM y PM. Bien. En este caso nos está pidiendo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. En otras palabras, desde las 10 horas hasta las 17 horas. Bien, fíjate cómo lo vamos a configurar. Ahora sí, lo realizamos todos juntos. Primero, selecciona las celdas que están vacías. En otras palabras, las horas. Bien, selecciona por favor esas celdas. Ya sabes, validación de datos. Dale clic en la herramienta validación de datos. Primeramente, debes seleccionar las celdas, no te olvides. Ahora, vamos a trabajar con horas. Seleccionamos validación de tipo hora. Como vamos a trabajar con horas, seleccionamos validación de tipo hora. Ahora, horas entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Vamos a utilizar la condición entre las 10 y las 5 de la tarde. Y nos indica hora inicial. Desde las 10 de la mañana en punto con 0 minutos y 0 segundos. Tienes que escribirlo completo. Horas, minutos y segundos. Y la hora final hasta las
17 horas con 0 minutos y 0 segundos. En otras palabras, aquí estaríamos indicando las 5 p.m. Solamente que en el formato 24 horas. Bien, por favor, escríbelo, tal cual como te estoy mostrando en pantalla. Escríbelo, te doy tiempito. El formato de hora, chicos, siempre es con los 2 puntos, no te olvides. Después de eso, por favor, acepten, no se olviden, si ya tienen la configuración igual, acepten. Bien, vamos a aceptar, a ver, chicos. Aceptamos. Y vamos a escribir horas. El primer pedido se va a realizar a las 13 horas, perdón, a las 13 horas con 30 minutos y 0 segundos. Escríbanlo de esa manera para que les pueda aceptar el trabajo de horas. Las 13 horas está en el rango de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Presionamos Enter y sí está en el rango porque lo acepta. El segundo pedido está programado para las 19 horas en punto. ¿Lo aceptará? Presionamos Enter, lo rechaza. ¿Por qué? Porque no está en el rango de horas. Entonces debemos escribir una hora en el rango establecido. Vamos a ponerle las 14 horas con 40 minutos y 0 segundos. Bien, por favor, rellénalo todos los pedidos con horas en el rango. ¿Ya? Vamos a poner, por ejemplo, las 11 horas en punto. Lo acepta porque está en el rango. El cuarto pedido a las 15 horas con 10 minutos. Bien, por favor, rellénenlo, chicos, a su criterio. Y si por A o B fallan o escriben una letra o escriben mal la hora, les va a salir el error de la validación de datos. Bien, las 16 horas en punto. Pueden escribir completo o si no, solamente la hora y el minuto. También es válido. ¿Ya? Si ustedes desean, solamente escriben la hora y el minuto, también lo va a aceptar. O si quieren, lo escriben completo, incluyendo los segundos.
Bien, por favor, escríbelo con calma. Trata de fallar en algunos para que puedas ver que tu validación se aplica de manera correcta. Si tú le pones, por ejemplo, las 11 de la noche, o sea, las 23 horas, lo va a rechazar. Si tú le pones, por ejemplo, las 9 de la mañana, lo va a rechazar porque no está en el rango de horas o en el horario establecido. En un minutito, chicos, termínenlo para ver ya la última validación, que es longitud del texto. Bien, termínenlo un minutito más. Fallen, escriban otras horas y van a ver que trabaja de manera correcta la validación de datos establecida. Bien, por favor, nos vamos a la última hoja, la hoja número 6, para finalizar ya nuestra sesión de clase de hoy día. Por favor, ubíquense en la última hoja, la hoja 6. Y aquí tenemos dos ejemplos con el tipo de validación de longitud del texto. Este quizás es una validación de datos muy interesante. Te voy a explicar cómo trabaja y cómo se aplica. Primeramente te explico el ejemplo. Acá tengo una tablita en la cual tengo una relación de clientes, su nombre y su apellido, en la cual voy a registrar el número de DNI de esas personas y voy a registrar el número celular. Ahora, antes de irnos a la validación de datos, te explico lo siguiente. Cuando nosotros vamos a trabajar con longitud del texto, básicamente vamos a trabajar con cantidad de dígitos o caracteres, como quieras llamarlo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, ¿cuántos dígitos tiene un número de DNI? ¿O cuántos caracteres tiene? Como quieras llamarlo. Tiene 8, ¿no es así? Un número de DNI siempre debe tener 8 caracteres. Ahora, otro caso. Un número celular. ¿Cuántos caracteres tiene un número celular? Estamos hablando de Perú. Tiene 9 caracteres o 9 dígitos. U otros casos como cuenta bancaria. La cuenta bancaria, si mal no recuerdo, creo que tiene 31 dígitos. Así como esto de aquí, hay algunos datos que tienen una cantidad exacta de dígitos o caracteres.
Ahora, nosotros cuando trabajamos con ese tipo de datos, estamos obligados siempre a poner 8 dígitos, 9 dígitos, dependiendo del dato que sea. Y si por OV tú escribes un dígito menos o un dígito más, eso no quieres que se registre, ¿no? Entonces, para evitar que se registre un DNI con más de 8 caracteres o menos, aplicamos una validación de datos para que nos pida exactamente 8 dígitos. La validación que nos va a realizar eso es longitud del texto. ¿Cómo se trabaja? De manera muy sencilla. Vamos a trabajar primeramente con el número de DNI. Por favor, selecciona la columna que dice DNI. Selecciona toda esa columna. Bien, selecciónala. Datos, validación de datos. No te olvides, seguimos trabajando con validación de datos. Bien, seleccionamos validación de datos y en la ventanita que hemos estado trabajando, vamos a trabajar con longitud del texto. Longitud del texto es básicamente para trabajar con cantidad de caracteres o dígitos. Ahora, aquí donde dice entre, siempre, pero siempre vas a trabajar con la opción igual. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del DNI, el DNI siempre debe ser igual a 8 dígitos. Ni uno más, ni uno menos. Igualito con el número celular. El número celular siempre es igual a 9 dígitos. Ni uno más, ni uno menos. Es por eso que en longitud del texto, siempre, casi siempre vamos a trabajar con igual a. Y aquí abajo donde dice longitud, escribimos 8. La columna DNI siempre debe tener 8 dígitos u 8 caracteres, como quieras llamarlo. Bien, por favor, escríbelo y posteriormente acepta. Bien, fíjense, vamos a aceptar. Longitud del texto en donde va a ser igual a 8 caracteres. Aceptamos. Vamos a escribir el DNI de nuestro amigo Juan. Bien, 8 dígitos. Pero ¿qué pasa si yo escribo uno de más? 9 dígitos. Presiono Enter y lo rechaza. ¿Y qué pasaría si yo escribo uno menos? Lo rechaza. Te está indicando que siempre debe haber ahí 8 dígitos. Ni uno más, ni uno menos. Por favor, inténtalo. Intenta escribir solamente 7 números del DNI y vas a ver que lo va a rechazar. ¿Sí? Por favor, pruébalo. Escribe 8 dígitos, menos o más, depende de ti, para que veas que te va a marcar un error con la cantidad de dígitos del número de DNI.
Y chicos, el número de celular, te lo dejo para que puedas practicar. Es básicamente igual que el número de DNI. La única diferencia es que el número de celular tiene 9 dígitos. Vas a obligar a que siempre tenga 9 dígitos la columna celular. Bien, te lo dejo para que puedas practicar. Es básicamente lo mismo que el DNI. Lo único que cambia es que ahora vas a pedir 9 dígitos. Bien, chicos. Por favor, si hay alguna pregunta hasta este punto, lo pueden realizar antes de finalizar nuestra clase de hoy día. Bien, por favor, si hay alguna pregunta, alguna duda, tienen un minuto para que lo puedan formular, para que no se queden con la duda. Bien, un minutito, si hay alguna pregunta, pueden formularlo, chicos. O si desean, pueden escribirme de manera personal a mi correo para absolver alguna pregunta un poco más detallada. Ahí escribo mi correo. Si por A o B me pueden escribir y puedo responder cualquier pregunta relacionado al tema u otros temas de Excel. Chicos. Bien, chicos. Por favor, no se olviden el propósito de esta herramienta. Esta herramienta es básicamente para evitar ingresar datos incorrectos. Si tú eres una persona que escribe mucho en Excel o que registra clientes, alumnos, etcétera, ya si tú quieres evitar ingresar datos incorrectos, utilizas esta herramienta dependiendo con qué datos trabajes. Para fechas, para horas, para números o si quieres para palabras. Hemos visto cada ejemplo. No te olvides el propósito, ¿ya? Evitar el ingreso de datos incorrectos. Bien, chicos, al no haber preguntas, entonces damos por finalizado nuestra sesión de clase número 2. En la siguiente clase estaremos viendo fórmula para realizar búsquedas. Vamos a trabajar con fórmulas esta vez en la siguiente sesión de clase. Estaremos viendo fórmulas como buscar V, cómo se aplica, cómo se esquematiza una fórmula de búsqueda. Bien, eso lo vamos a realizar en la siguiente sesión de clase.